Dios les bendiga en esta mañana, amados. Qué bueno podernos volver a reunir para hablar un poquito de la palabra. Y qué bueno que podemos llegar a sus hogares. Esta es la hermana Janet Figueroa, de la Iglesia Hija de la Hermosa, Defensores de la Fe, de aquí de Villa Angelina, en Luquillo, y su pastora Noemí Rodríguez. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan, a los amigos que están en sus hogares y también han sacado esta mañana para escuchar un poco de la palabra de Dios. Y antes de comenzar a poder llevar nuestra escuela dominical, que es la lección número 16, que lleva como título La recompensa de buscar a Dios, vamos a tomar un momentito, usted en su hogar y yo aquí, y incline su rostro y vamos a presentarnos ante Dios en esta mañana para que sea Dios tomando el control de todo lo que habremos de hablar y que usted pueda salir bendecido en esta mañana. Incline su rostro y oremos juntos, hermanos. Amado Dios Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú, Dios mío, estás con nosotros. Gracias por los amigos y por los hermanos que están escuchando, Padre. En esta hora, en esta mañana, vamos a compartir la palabra. Oh, Señor, tu palabra que cambia, que transforma, que liberta. Oh, Señor, tu palabra es viva y es real en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, Señor, a escudriñar la misma y que podamos salir edificados en manera especial, que podamos, Dios mío, Señor, ser transformados a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, busque ahí conmigo, busque su expositor y su Biblia, busque el estudio 16 que lleva como título La recompensa de buscar a Dios. Y la lectura base en esta mañana se encuentra en Amós 4, Amós 5, de los versículos 4 al 8 y de los versículos 11 al 15. Y dice el pensamiento central, léalo conmigo: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y el texto áureo se encuentra en Amós 5:4 y dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Qué hermoso, ¿verdad? Ese versículo. Una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel y de Judá. Buscadme, y si me buscan, viviréis. Así que en esta mañana vamos a tomar el libro de Amós y vamos a hablar un poquito a ver quién era Amós. Amós era de Tecoa. Tecoa era un pueblo pequeño ¿verdad? Como parte de Judá. Se encontraba a 6 millas del sur de Belén y a 11 millas de Jerusalén. ¿Saben que Amós no era un hombre rico? Amós no era un hombre de la corte como lo fue Isaías, o no era ningún miembro de la familia sacerdotal como lo fue Jeremías y Ezequiel. Él se ganaba la vida en el ganado y colectando higos silvestres. O sea que era un hombre de campo, era un hombre sencillo, humilde, pero tenía una característica muy impresionante. Tenía unas habilidades con la palabra y tenía un rango sorprendente y amplio de conocimiento general de la historia y del mundo, ¿verdad? Que lo hacían ser una persona importante en ese aspecto. No era un campesino ignorante por trabajar en el campo y por recoger higos. Así que Dios lo miró y lo vio un hombre agradable a él, y Amós, ¿verdad?, se consideró un profeta. Amós fue enviado a Judá para anunciar el juicio de Dios en el reino del norte de Israel. Así que Amós no era cualquier persona, llevaba una profecía importante. Dice la palabra que profetizó a los reinos de Usías sobre Judá y a Jeroboam II sobre Israel. Así que ambos naciones o ambos reinos, lo que era
Judá e Israel disfrutaban de gran prosperidad. Saben que habían alcanzado altos niveles políticos y militares. También aquel pueblo, por tener tanta prosperidad, se le habían alejado de Dios, se habían olvidado de Dios. Y saben que en aquellos reinos había mucha idolatría, había indulgencia extravagante de vidas lujosas, había inmoralidad, se habían alejado de Dios, había corrupción en los procedimientos judiciales y muchas de las cosas que ocurrían en aquellos reinos era que había mucha opresión al pobre. Así que, como ustedes pueden escuchar y como ustedes pueden leer en estos capítulos de Amós, había mucha corrupción. Había mucha opresión ante el pobre. Así que Dios estaba mirando esto desde los cielos y no se estaba haciendo de la vista larga. Porque, amado, Dios es un Dios justo y Dios mira desde los cielos y le hace justicia al pobre. Así que ambas naciones se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de la ley que Dios les había dado. Y como consecuencia, Dios ya se había cansado y traería el cautiverio asirio al norte de estas naciones. Así que en este momento, ¿qué ocurría? Israel se encontraba políticamente muy segura y una cosa que tenían era que era muy presumida espiritualmente. ¿Por qué? Porque en unos momentos dados Eliseo le había profetizado a Israel, le había profetizado Jonás también de su restauración hasta la gloria desconocida de los días de Salomón. O sea que la nación se sentía bien segura porque Dios les había profetizado por muchos años de que iba a ser una nación bendecida y de que iba a ser una nación que estaba llena de la gracia de Dios. Y por esa razón ellos entonces se sentían más importantes que nadie, más seguros que nadie, de que nada pasaría. Pero ¿qué pasa? Tanto fue así que comenzaron a cambiar el culto a Dios por el culto a lo que era religiones paganas. Se habían alejado de Dios y habían comenzado a meter en la iglesia los cultos de aquellos dioses y querían mezclar el servicio a Dios con el servicio a los dioses. Así que, ¿qué pasa? Esta prosperidad que tenía Israel y esta avaricia comenzó a incrementar en ellos una corrupción inmoral, corrupción religiosa. Desafortunadamente esto estaba provocando en Dios castigo a esa nación. ¿Por qué? Por su infidelidad. Así que la paciencia de Dios siempre llega a un momento donde Él comienza a decir hasta aquí llegó. Y ese fue el momento de este pueblo, ¿verdad? O de esta nación, lo que fue Judá e Israel. Se sentían tan seguras que la gracia de Dios ya se iba cortando. Así que, ¿qué ocurrió? Amós fue llamado a anunciar el juicio a estas dos naciones. Pero ¿qué pasa? Israel tuvo un delito mucho más serio de lo que era nada más el alejarse a Dios. El culto a Jehová de esta nación, hermano, fue combinado con la idolatría de las deidades cananeas. Así que aquellas ciudades que tenían para Dios un recuerdo sagrado y que que eran ciudades importantes, en esta ocasión se convertían en centros idolátricos. Así que bajo estas circunstancias es que Dios envía a Amós a profetizar. La misión que tenía Amós para aquella nación era condenar el pecado. Condenar el pecado y anunciar un juicio de Dios eminente para aquellas naciones. Y si usted se pone a pensar, ¿usted no cree que esto es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad? Amado,
no es pura coincidencia. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que se apiada, pero cuando el pueblo se aleja, Dios también toma manos de juicio. Así que en este momento Amós les anunciaría que si volvían a Dios, Él les perdonaría y detendría el castigo. Vamos ahora a los versículos. Busque por ahí el expositor o la Biblia, como usted, ¿verdad?, tenga accesible. En la Biblia es Amós 5, de los versículos 4 en adelante. Y si tienen el expositor, pues, ¿verdad?, son los versículos de la clase. Así que si vamos a los versículos del libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, aquí vemos cómo es el llamamiento al arrepentimiento. Mira lo que dice en estos versículos. Y dice Jehová, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mira, amados, qué palabras, mira cómo comienza estas palabras para aquella nación. Buscadme, y si me buscas, tranquilo que no ocurrirá nada. Viviréis, tendréis mi misericordia. Así que, amados, en este libro de Amós domina el juicio severo contra quienes habían pecado. Contiene mensajes de juicio contra las naciones cercanas a Israel: Siria, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Pero entre estas naciones serían castigadas, entre las que serían castigadas estaba Judá e Israel, por las cosas, ¿verdad?, que mencioné al principio cuando comenzamos con esta introducción. A estas naciones Dios les había prometido muchas bendiciones, infinitas bendiciones por muchos profetas. Así que con la arrogancia que tenía estaban echados para atrás. Somos un pueblo bendecido, no hay de qué preocuparnos, así que podemos hacer lo que querramos hacer. Eso pensaban ellos. Pero el pueblo de Dios había abandonado aquella ley divina. Dios le había prometido bendición, pero también les había exigido que tenían que seguir la ley. Ellos habían menospreciado la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Por esa razón se habían convertido en naciones paganas. Ahora bien, ¿qué pasaba con Israel en el ámbito religioso? Pues vamos a hablar un poquito de eso. Primero, la nación se había apartado de la ley dada en Sinaí. Habían levantado centro para el culto de deidades cananeas en las ciudades como Betsel, Gilgal y Beerseba. Habían mezclado el culto a Jehová con cultos paganos, ¿verdad?, con lo que hacían los cananeos, con las deidades cananeas habían mezclado. Ellos querían complacer a Dios y complacer a otros dioses. Así que ellos habían desobedecido, habían menospreciado la misericordia de Dios. Y a pesar de todas las veces que Dios les había hablado a Israel y a Judá por la desobediencia, ellos habían recibido castigos, porque por más castigo que recibían, ignoraban el castigo y seguían haciendo lo malo. Ahora habían recibido 5 castigos. Había hambre en aquellas naciones. Hubo falta de pan. Si ustedes buscan el capítulo 4 en su hogar, léanlo para que ustedes vean todas las cosas que vivió aquel pueblo. Hubo hambre, hubo escasez, hubo sequía. Dice la palabra en los capítulos anteriores de Amós que hubo una sequía tan fuerte 3 meses antes de la siega. Iban a las ciudades donde llovía, hubo unas ciudades donde llovía y otras no. Y dice que aquella gente iba a las ciudades donde llovía, bebían agua, pero ¿saben qué? No lograban saciar su sed. Así que era parte del castigo que habían recibido. Habían recibido plagas de langosta. Llegaba el viento recio, traía langostias que devoraban la comida, lo vuelto, aquello que era para alimentarse y comer. Dice que las langostas lo devoraban, pues por ende había una hambre, escasez. Dice que había violencia. Dios había enviado mortandad a aquellas naciones. Habían visto desastre, como en Sodoma y en Gomorra, que hubo fuego, ¿verdad?, por la desobediencia del pueblo. Así también habían tenido que pasar aquellas naciones. Pero aún así, mire, con todo y esas cosas que pasaban,
la gente no se volvió a Jehová. Amado, eso lo vemos hoy en día. Cuántas cosas no pasan en nuestra humanidad, cuántas cosas no pasan en nuestro mundo, alrededor nuestro. Dios llama, Dios da una palabra, Dios da una profecía, da una palabra de arrepentimiento. ¿Y qué hace la gente? Lo escucha, le sale por un oído, entra por un oído y le sale por el otro. Se alejan más de Dios, no reconocen el poder de Dios. Y amado, tenemos que reconocer la grandeza de Dios, porque Dios es un Dios maravilloso en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene el control de toda la humanidad. Dios tiene el control de la naturaleza y tenemos que aprender a obedecerle. Así que aquella gente, aún con todo lo que pasó, dice la palabra que no volvió a Jehová. Así que estas calamidades no fueron accidentales para ellos. Dios las había enviado para que reflexionaran. A través de esto, Dios les había dado múltiples oportunidades y era para que pudiesen reflexionar y pudiesen arrepentirse de sus malos caminos y poderse volver a Dios. Era una advertencia de Dios para que se detuviesen y para que se volvieran a buscarle. Pero no ocurrió así. Amados, si nosotros nos preguntamos cuáles son los requisitos para buscar a Dios, amado, tenemos unos requisitos para nosotros poder buscar a Dios. Tiene que haber sinceridad, tiene que haber una humildad, un quebrantamiento de espíritu. Ténganlo presente. Así que cuando nosotros pensamos en estas cosas, tenemos que reconocer que Dios siempre advierte al pueblo. Dios siempre tiene una palabra para que el pueblo pueda entender cuando Él nos habla, para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Él. Así que a través del arrepentimiento encontramos el perdón de Dios. A través del arrepentimiento encontramos la gracia divina. A través del arrepentimiento, hermanos, hay recompensa. Así que tenemos perdón de Dios cuando nos arrepentimos. El pueblo estaba en corrupción. Amós hacía referencia a tres sitios muy importantes. Betel, Gilgal y Berseba. Estos tres sitios se habían convertido en centros de idolatría, desafortunadamente. Pero si nosotros vamos a hablar un poquito y hacemos ¿verdad? Vamos atrás a la historia y buscamos estos tres pueblos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar de Betel. ¿Ustedes recuerdan Betel? Betel fue aquel lugar donde Jacob tuvo el sueño con la escalera que los ángeles bajaban y subían y la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Además de ese suceso que ocurrió en Betel, Betel en ese lugar le reiteró a Abraham, que era el abuelo de Jacob, que estaría con él, que lo guardaría y que lo traería de regreso a la tierra prometida. Pero ahora, ¿qué había pasado con aquel lugar? Que había sido un lugar de bendición en el pasado. Ahora este lugar se convirtió en Betabén, que es casa de indignidad o casa de ídolo. Allí se habían instalado 2 becerros de oro. Miren, amado, de haber sido un lugar de bendición, ahora era un lugar de maldición, donde habían becerros de oro, donde había idolatría, donde el pueblo iba a reunirse a adorar a dioses. Así que, si tocamos el otro pueblo que era Gilgal, ¿recuerdan Gilgal? Gilgal fue aquel lugar donde el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel levantó el primer campamento cuando cruzaron del Jordán con Josué para poseer la tierra prometida. ¿Se acuerdan de ese momento? Aquel fue el lugar donde Josué levantó el campamento. Allí habían instalado el tabernáculo. Allí había un lugar sagrado. Se había constituido en el lugar sagrado. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿qué habían hecho con este pueblo? Después del pueblo de Israel haberlo convertido en un lugar sagrado que fue el centro de operaciones para que Josué pudiese conquistar la tierra prometida, ahora estaba convertida en una ciudad idólatra.
Así que qué triste, ¿verdad? Y si hablamos de la otra ciudad que era Beerseba, allí había sido la residencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero ahora estos tres lugares que habían sido lugares santos, lugares con muchos recuerdos maravillosos y experiencias que Dios le había hecho pasar a aquel pueblo de Israel, ahora aquellos lugares eran lugares de ajenjo, de amargura, lugares donde antes se trataba con dignidad al prójimo y ahora reinaba el pecado y la injusticia. Así que, amados, este pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Mientras ellos hacían lo que quería, Dios volvía a hablarles a aquel pueblo y les decía, miren, no vayan ni a Betel, no vayan a Gilgal, porque allí, miren, será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Le decía, busca a Jehová y viviréis, no sean que acometan como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Así que, amado, Dios le seguía hablando dentro de todas las cosas que ocurrían. Dios le hablaba con misericordia y le decía, arrepiéntanse, busquen. Miren lo que les decía en el versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Dios le estaba diciendo, mira, yo tengo el poder de la naturaleza, yo tengo el poder, el control de todo. Así que volví a hablarle para que se arrepintieran de sus malos caminos. Pero en este versículo 8 vemos cómo Amós le hablaba sobre el control que tiene Dios sobre el universo. Dios interviene, pero ¿sabes qué? Castiga a quienes le abandonan. Hablaba sobre cómo Dios tiene el control sobre la naturaleza. Él hace oscurecer el día como la noche. Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Así que Dios tiene el control sobre todo el universo, sobre todo lo que ocurre en la naturaleza. Les advertía y les decía, y si seguimos buscándolo y leyendo en el versículo 11, y les decía, cómo es que ellos abusaban del pobre, pero Dios estaba mirando desde los cielos lo que estaba ocurriendo en aquel lugar y les decía, mira, esto es para los jueces y los ricos. Mientras ustedes explotan y les sacan el dinero para hacerse más ricos, decía, Amós les profetizaba y les decía, ustedes se aprovechan del más pobre, les sacan el dinero para hacerse casas, para hacerse villas, para hacerse más ricos de lo que son. Y entonces, ¿qué pasa? Hacían casas hermosas, casas viñas, afligían al pobre y también Amós le profetizaba a los jueces y le decía, y ustedes cuando enjuician en los tribunales, si no le daban buena cantidad de trigo, entonces no les haría justicia al pobre. Así que cuando vemos esto, amado, no está muy lejos de la realidad en nuestra actualidad. Hay muchos países que desafortunadamente vemos cómo es que juicios se compran. El que tiene dinero sale absuelto. En nuestro país ocurre eso. Cómo es que el dinero se mueve y muchas veces no hay justicia para el pobre, no hay justicia para el que es inocente. Eso pasaba también en aquellos lugares. ¿Sabe lo que pasaba? Allí los jueces, allí podía matar a alguien, a cualquiera, y con dinero compraba su inocencia. Y lo dice la palabra, búsquelo, léalo para que usted lo vea, escudriñelo. Así que mire, cualquiera podía matar, compraba con perdón su dinero, le pagaban al juez, como decimos ahora, por debajo de la mesa, y era perdonado. Así ocurre también en nuestra actualidad. Pero así, mira, amados, como eso ocurría, Dios estaba mirando desde los cielos. Dios estaba mirando estas cosas, estaba airado, estaba molesto. Y les hablaba para que se arrepintieran, les estaba dando una oportunidad más y aún así no obedecían, aún así no hacían caso al llamado. Ocurre en nuestra actualidad, hermanos, ocurre en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces
Dios no advierte al pueblo de las cosas que van a ocurrir? ¿Cuántas veces Dios no advierte al mundo de qué cosas van a ocurrir? ¿Y qué hace la gente? Pensando en que no, que va, eso no es así. Y no creen, amados, no creen. Viven desapercibidos en un mundo, hacen lo que les da la gana, no se arrepienten, no se humillan, no se arrepienten de los malos caminos para que Dios tenga misericordia. Y eso mismo pasaba, ¿verdad? En aquellos tiempos donde Amós profetizaba aquello que estaba ocurriendo y la palabra que Dios le había dado. Pero en este momento Dios llamaba a un arrepentimiento urgente. Les decía, buscar lo bueno. Esto es ya en los versículos, ¿verdad? 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Dios nuevamente misericordioso, dando una oportunidad más. Si se arrepentían de sus malos caminos, Él los perdonaría. Dios de los ejércitos estaría con ellos. Y volví y le decía en el versículo 15, aborrecer el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Así que Dios nuevamente le daba una oportunidad, le decía arrepiéntanse de sus malos caminos y Dios de los ejércitos estaría con ellos. Hermano, nunca el bien y el mal pueden andar juntos. Ni la luz ni las tinieblas pueden prevalecer juntas. La santidad y el pecado no pueden andar juntas, no se pueden combinar. Dios sabía que no toda la nación escucharía aquella palabra y que volvería de sus malos caminos, pero sí Él sabía que había un remanente, que había una pequeña porción de aquel pueblo que recibirían el beneficio del perdón de Dios y Dios estaría allí para ellos. Así ocurre en nuestra actualidad, amados. Vemos como el mundo quizás está muchos patas arriba, como decimos nosotros. El mundo está enfrascado en las cosas materiales, en las cosas que no agradan a Dios, pero sabemos que hay un remanente como la iglesia de Dios, como usted y yo, que hemos decidido servirle a Él, que hemos decidido buscarle, que hemos decidido humillarnos, que hemos decidido arrepentirnos para que Dios tenga misericordia de esta tierra. Miren cómo estamos en nuestra actualidad, miren lo que estamos viviendo, y aún así hay gente que dice esto pasará. Y sí pasará, amado, pero nosotros como creyentes sabemos que Dios está, mire, apretando. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento, para que haya un acercamiento a Él. Así que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos olvidar que Dios quiere una iglesia en humillación. Dios quiere una iglesia arrepentida, amado, sacrificando la carne. Así que una pequeña parte, un remanente está de rodilla. Está de rodilla a Dios y en humillación, pidiéndole a Dios que tenga misericordia. En una ocasión en la Biblia encontramos que alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y el Señor le respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso se encuentra en Lucas 13:24. Amados, la oportunidad de salvación es para todos. Dios nos la brinda a todos. Está abierta para todo aquel que quiere ser salvo, pero se necesita esforzarse para entrar. Tenemos que sacrificar esta carne. Tenemos que someternos a Dios para que podamos entrar al reino de los cielos cuando Él venga a buscar a su pueblo. Así que, amado, resumimos en esta mañana esta clase. Debemos cuidarnos de cuando Dios nos prospera para que no nos olvidemos de Él, como hacían aquellos ricos que se aprovechaban del pobre, hacían casas para sí, se hacían ellos más ricos y los
y desafortunadamente los más pobres, desahuciados, ¿verdad? No disfrutando de lo poco que podían tener y de lo poco que podían cultivar. Así que el culto a Jehová no se debe combinar con otros cultos extraños. Amados, tenemos que tener cuidado. Dios es un Dios real en nuestras vidas. Es un solo evangelio. Y nosotros tenemos que aprender a mantenernos fieles a Él, al culto a Jehová. Dios es un Dios justo y las injusticias no prevalecen. Dios en su misericordia llama a todos para que se arrepientan. Dios siempre extiende el llamado, pero está en aquel que quiera aceptarle. Dios le da la oportunidad a todo el pecador, a toda la humanidad, a todos los hombres, pero depende del hombre que desee cambiar y que desee aceptarle a Él. Así que, hermanos, hasta aquí culminamos la clase en esta mañana, una clase maravillosa donde Dios una vez más nos llama y nos dice: es importante la humillación y el arrepentimiento, y Dios tendrá misericordia de su pueblo. Así que, hermanos, hasta aquí dejamos esta clase. Esperamos que se hayan gozado juntamente como yo lo he hecho en esta mañana, que hemos disfrutado esta palabra tan hermosa. Pero mire, la semana entrante tenemos la lección y el capítulo 17, ya tocando entonces el libro de Abdías, otro de los profetas menores, el libro de Abdías, y se llama la lección Cosechamos lo que sembramos. Así que no deje de leer los capítulos de Abdías. Lea Abdías 3, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 15 y 17, para que nos podamos gozar juntamente el domingo que viene. Así que Dios le bendiga, que tengan una semana bendecida. Los amo, los extraño, pero aquí estamos con esta tecnología y podemos llegar a los hogares y así nos podemos también, ¿verdad?, escuchar unos a otros. Que Dios le bendiga grandemente.